Ahí ya. Recording in progress. Ya está. Ya está. Bueno, voy a compartirles esto. Ok. Bueno, hoy día lo que quiero yo trabajar en esta sesión es un poco cómo los recursos didácticos están teniendo que prepararse, pero también teniendo que ser muchos a través de la tecnología, ¿no? Y entonces, Ujú. la idea es que puedan, ir identificando cuáles son ¿cómo se llaman? Los recursos que mayormente pueden utilizar. Eh, Y entonces, vamos a ver. Una de las cosas que tienen que poner en su plan de formación es justamente los recursos didácticos. Y los ujú. recursos didácticos pueden ser diferentes cosas, no solamente, ujú, aquí no están. Presentaciones y eso, sin otras cosas. Claro, no solamente pueden ser presentaciones, ¿no? Pueden ser una serie de diferentes, ah, de diferentes instrumentos e incluso pueden ser personas los recursos didácticos, Sí, ¿no? Son personas que pueden, el paciente. exacto, el paciente puede ser un recurso didáctico. Suena feo, pero es así, o sea, no necesariamente son a ver, quiero poner la ficha. ¿Estás en otra máquina? Sí, estoy en otra máquina porque estoy o sea, estoy en la máquina mía, pero la chiquita, Ok, porque estoy acá no estamos. en Los Cabos, pues. Bueno, aquí tienen una ficha técnica que es la de facilitar el aprendizaje y aquí van a encontrar todo lo que son las, ¿cómo se llama? Las técnicas didácticas, cómo tienen que facilitar el aprendizaje, o sea, cómo deben impartir las clases, cómo deben atender a los grupos, jamás dejar que algún alumno no participe, tiene que estar siempre atento a que todos hayan participado, de que todos puedan comprender. Todo ese tipo de cosas los van a ver aquí en la ficha técnica. Además del plan de sesión, por supuesto, ¿no? Que son todas las actividades que uno hace cuando planea una sesión, ¿no? Que Ajá. puede ser algo pequeño o puede ser algo muy complejo, dependiendo de lo que quieran planear. Pueden hacer un plan de Ese sesión. cuadrito que pasaste está interesante, el de las barreras. Ah, Ese, claro, las ese está. barreras que encuentran en el aprendizaje, pues, no que los alumnos, sobre todo los adultos, cuando tienen experiencias negativas de aprendizaje, pierden construyen como una pared, no Eh, pierden esa posibilidad de comunicarse con el que enseña o con los otros colegas para aprender, ¿no? Como que se aísla, se auto separa, ¿no? O sea, auto restringe, ¿no? sí. Y otra de las cosas que es importante tener en el proceso de aprendizaje es que las personas necesitan relacionar su aprendizaje con su propia realidad, Ujú. ¿no? O sea, no pueden ellos estar, o sea, es mucho más difícil que aprendan cosas que no existen en su realidad. Ahora, a los residentes su realidad es la medicina, así que ahí están, no hay problema, ¿no? Pero hay gente que
se pone a estudiar otras cosas y les cuesta mucho porque no le ven significado a su propio aprendizaje. Entonces, esa Mm. es otra de las barreras que pueden encontrar, ¿no? Otra de las cosas es que las personas están acostumbradas a que sea el maestro el que sea responsable de su aprendizaje. Y eso es imposible, es realmente imposible, porque yo no puedo ser responsable de que una persona aprenda porque no estoy en la circunstancia de esa persona. No, o sea, yo les digo a ustedes, bueno, vamos a tener clases, sí, pero es que yo tengo cirugía. Yo no les puedo decir, ah, no, no van a la cirugía, ¿no? O sea, son situaciones de contexto, situaciones de vida que uno no puede intervenir y esas influyen en la posibilidad de aprender, ¿no? Sin embargo, no, por ejemplo, en el ejemplo que les puse, ¿no? De que, oye, no, yo tengo cirugía, eso en el momento les impide aprender, pero después de ese momento, ¿no? Están mucho más abiertos al aprendizaje. ¿Por qué? Porque tiene significado para ustedes, ¿no? Claro. Entonces, tiene un momento de rechazo, pero no es siempre así, ¿no? Este, tiene experiencias previas que son relevantes para su aprendizaje, las que relaciona con la información que recibe en el proceso de formación. Algo que nos cuesta mucho comprender y aceptar es que la gente tiene experiencias previas y la experiencia previa genera aprendizaje, ¿no? Entonces, todas esas, el rescatar las experiencias previas, a veces ustedes ni se imaginan lo que ellos han investigado o han probado o han visto, etcétera, que les permite, les ha permitido un aprendizaje, ¿no? Entonces, esas experiencias previas deben ser tomadas en cuenta. Requieren estar automotivados y sus logros los orientan a resultados específicos. Aquí hay una discusión muy fuerte con la educación tradicional, porque la educación tradicional se basa en el conductismo. Y según el conductismo, la motivación es una conducta, Sí, ¿no? sí. Pero en realidad, para la escuela en la que nosotros trabajamos, la motivación, si bien es cierto, puede ser promovida, fundamentalmente la motivación es individual, es de cada persona. Cada persona cuando está aprendiendo, cuando descubre que está aprendiendo, se motiva a seguir aprendiendo. Le gusta, le importa, se da cuenta que puede cambiar cosas y quiere profundizar sobre eso. Entonces, la motivación no necesariamente es un factor que sea impedimento para aprender y no necesariamente la motivación viene de otras personas. La motivación viene de uno mismo, de lo que uno ha aprendido, de lo que uno ha logrado, ¿no? Y ahí es cuando uno dice, ah, no, ya puedo hacer esto otro y puedo hacer esto otro. Y esa es una automotivación que verdaderamente es la más importante, ¿no? Porque pues yo te puedo decir, no, este curso es fantástico, etcétera. Y tú puedes decir, ay, sí, me interesa, pero realmente no vas a tener el aprendizaje que cuando descubres realmente lo que te sirve, ¿no? Por lo tanto, la motivación es algo autónomo, ¿no? Es algo que cada persona vive y lo hace, ¿no? Ujú. Y tanto el ambiente de aprendizaje como el ambiente de trabajo requieren que nosotros protejamos la autoestima de los aprendices o de la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Eso es un punto crucial porque estamos trabajando con adultos y los adultos tienen un problema grave con el ridículo. Hoy sí. Y entonces, cuando uno ataca su autoestima, generalmente los pone en ridículo, ¿no? Y eso hace que realmente, ahí sí se crea una pared, pero Una barrera impresionante. horrible. Ujú. Horrible, horrible, en donde realmente ellos toman la decisión de no aprender.
Ujú. Ese es el problema, ¿no? De atacar la autoestima de una persona. Eso para el aprendizaje, pero en general atacar la autoestima de una persona es atentar contra los derechos de inclusión de esa persona, ¿no? Uno no puede, este, ¿cómo se llama? Atacar esos derechos, ¿no? De que pueda ser incluido en un espacio de aprendizaje o de trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado, y lo más importante, no hay que hacer cosas que a uno no le gustan que hagan con uno. Eso es lo más Sí, importante, ¿no? Si yo no quiero que me excluyan, si yo no quiero que me maltraten, si no quiero que me pongan en ridículo, yo tampoco puedo hacerlo con los demás, ¿no? O sea, es un principio básico. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta para el aprendizaje ese tipo de puntos, ¿no? Bueno, después yo les decía, el plan de sesión puede ser una sesión, nosotros acá les pedimos una sesión, pero puede ser mucho más también, ¿no? O sea, no necesariamente solo una sesión, puede ser un programa completo, que lo van dividiendo en sesiones y ya, ¿no? O sea, no hay ningún problema, ¿no? módulo. Ujú, Pueden ustedes hacer el plan completo porque eso sirve para ver qué tipo de recursos van a usar, qué tipo de técnicas didácticas. Pero sobre todo, ¿qué tipo de recursos requiero? ¿No? Es una planeación, ¿no? Y la planeación no está escrita en piedra. La planeación puede ir cambiando. Y ustedes pueden haber tenido un diseño y después lo van cambiando, pero eso no tiene problema, no significa que esté mal, significa que hay mejores opciones, mejores oportunidades, que han encontrado mejores oportunidades y que por eso lo cambian, ¿no? Nada de estas cosas son redactadas en piedra, ¿eh? Todo se va cambiando. A lo mejor hicieron su programa y justo cuando ya lo iban a impartir aparece una tecnología nueva que les sirve, pues tienen que integrarla, no hay ningún problema, ¿no? Simplemente se integra. Entonces, los recursos didácticos son todos los materiales, todos los elementos que ustedes utilizan para que la gente aprenda. O sea, son los apoyos que uno utiliza para que la gente aprenda, ¿no? Son los formatos que hacemos, son los estándares, son los libros, son los cuadritos, las síntesis. ¿No? Las ideas, las películas que a veces les decimos, oiga, verán tal película, etcétera. Todas ujú, esas son elementos que son recursos didácticos. Nos van abriendo la mente para diferentes acciones, ¿no? Por ejemplo, le decía a Berenice la otra vez que viera una película que se llama Soledad, Adolescencia, perdón, porque es muy interesante y les puede permitir a ustedes ver cómo las personas, bueno, esta está marcada en la adolescencia, pero los adultos también hacemos esas cosas, ¿no? Y cómo están usando la tecnología. Me pareció súper interesante el ver eso, ¿no? O hay otros que hablan de la discriminación, ¿no? O sea, cómo se discrimina a la gente. O sea, es importante verlo porque uno puede darse cuenta de las cosas que a veces, eh, sin sin ninguna mala idea, este, en la que podemos incurrir, ¿no? Quizás por casualidad, pero podemos llegar a esas cosas, ¿no? Entonces, ujú. toda esta manera de enseñar, o sea, todos estos recursos son todo el apoyo que hay para construir el aprendizaje, ¿no? Es para socializar el conocimiento, es para que todos veamos un solo punto, que tengamos un punto en común, ¿no? Para eso son los recursos didácticos. Y puede ser, por ejemplo, la otra vez, no me acuerdo con cuál de ustedes hablaba, y veíamos que el expediente clínico, a pesar de que es una norma, ¿no? ¿Cómo se hace el expediente clínico? Pues es una norma muy importante y esa norma se puede convertir en un material didáctico, un material de apoyo, ¿no? Es. Porque claro, es porque vamos viendo todo el proceso de cómo ustedes hacen el expediente, para qué sirve, cómo se guarda, etcétera, ¿no?
Ay, tu tos. Antes existía la moda de que nosotros hacíamos materiales didácticos, y perdón, hacíamos dibujitos y cosas, pero llegó después toda una corriente de que cuando nosotros enseñamos a gente que va a trabajar, tenemos que los recursos didácticos son todos los elementos que ellos van a a utilizar en el trabajo. Entonces, esos mismos elementos son los que se utilizan para enseñar. Así es. Así es, así es. No puede tener un expediente de rosita con florecitas y cosas así, porque eso no existe, no es real. Entonces, no puede meterse en la vida privada del paciente, porque en el expediente clínico no va eso. Van las enfermedades de la familia, a lo mejor, la enfermedad genética, las situaciones que él ha vivido, etcétera. Pero no más allá, ¿no? Entonces, estos recursos didácticos, cuando son elementos que nosotros tomamos del trabajo y los adaptamos para que puedan ser documentos de apoyo, documentos de conocimiento, le llamamos didactizar. Didactizar es transformar cualquier instrumento de organización del trabajo en un material de aprendizaje. De eso se trata. No cualquier cosa un procedimiento, un algoritmo, cualquier cosa que ustedes requieran para aprender y que lo utilizan en su trabajo, puede transformarse en un material que sirva para enseñar, ¿no? Esos son los recursos. Entonces, tenemos muchos instrumentos generados por las organizaciones, por las empresas, por las organizaciones internacionales, etcétera, y otros que son elaborados por los facilitadores, ¿no? Hay dos tipos de instrumentos, pero además tenemos que ver cómo hay que didaktizar en función de las características el alumnado con el que yo estoy, Y ¿no? del contexto. Y del contexto en que se encuentran. Entonces, no podemos llegar y didaktizar. Hay que hacer un pequeño paréntesis para estudiar bien. No podemos poner ejemplos que sean de otras disciplinas porque no los van a entender. Lo que sí podemos hacer es tomar ejemplos que son iguales para todas las disciplinas. Eso es interesante. Se sorprenden mucho cuando se dan cuenta de que hay otro tipo de trabajo que usan lo mismo que ustedes, ¿no? Y que hacen cosas similares, ¿no? Entonces, es interesante verlo de esa manera también. Este, otra de las cosas que nosotros tenemos como recursos didácticos son todas las ayudas visuales. Y ahora es que no hay manera de poder escoger a veces. No son tantas las ayudas visuales que hay, no son tantos los posibles videos. Es que hay videos que son entrevistas de ¿cómo se llama? Eh, Teóricos de la educación. El otro día, por ejemplo, estaba viendo un video de César Col, que es especialista en currículum, y hasta me sorprendí de que está un poquito viejito. A veces uno cree que nada más uno envejece, ¿verdad? Entonces, pero igual de interesante, ¿Y cómo has puedes, crecido? sí, cómo he crecido. No, eh, eh, muy interesante. He visto cosas de medicina en YouTube. Hay miles, miles, miles de maneras de encontrar y cómo uno debe ir mezclando este tipo de actividades, ¿no? Y cómo uno debe irse metiendo en los espacios que utilizan nuestros alumnos, porque eso nos permite comunicarnos. ¿No? Entonces, todos esos recursos que nosotros utilizamos sin ningún miedo que utilizamos para poder enseñar son recursos didácticos. Todos, 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 todos. ¿No? Si yo quiero que aprendan a hacer una valoración preanestésica, puedo buscar un video donde sale.
No, si puedo, quiero que piden el consentimiento informado, puedo encontrar un video donde sale. O sea, O- todos los o- aspectos que ustedes hacen pueden encontrarlo. Ahora están incluso las cirugías robóticas. Estaba viendo el otro día un hospital chino que tiene puros ah, robots, que no está tiene personas. impresionante, está Sí, impresionante eso, Rosy. totalmente, ¿no? Que no tiene personas, tiene puros robots, ¿no? Y atienden a los enfermos igual, ¿no? Como si fueran personas. Impresionante. Eh, Entonces, todas esas cosas, todos esos aspectos son realmente recursos didácticos, ¿no? Recursos en que uno debe basarse para enseñar. Pero también, ahora que dijimos esto del hospital chino, también hay ciertos aspectos que son recursos didácticos, pero nos obligan a aprender otras cosas para poder utilizarlo, ¿no? El chat, por ejemplo, GPT. Es súper práctico, pero tienes que saber utilizarlo. No es llegar y usarlo. Tienes que saber, ¿no? Tienes que saber preguntar, tienes que saber varias cosas. Entonces, no es, los recursos didácticos, si bien nos apoyan para poder nosotros trabajar, muchas veces nos obligan a desarrollar ciertas capacidades para poderlos utilizar, ¿no? Entonces, nosotros podemos diseñar nuestros propios recursos didácticos, que ahí podemos usar letras distintas, colores diferentes, eh, distintos, ¿cómo se llama? Elementos que podemos. Hay, dependiendo de la corriente de comunicación, ¿no? Hay gente que dice que las presentaciones y todo deben ser de colores fuertes para que la gente no se aburra, etcétera, ¿no? Y después Pocas palabras. muy pocas palabras, etcétera, ¿no? Y después nosotros nos dimos cuenta que nosotros éramos ya no folclóricas, sino naif para hacer nuestras presentaciones, ¿no? Y como trabajábamos con unos ingleses, ellos se reían mucho de nuestra presentación y nos trajeron el modelo de ellos, ¿no? Pues era una cosa, una página blanca con letras azules y ya, eso era todo, ¿no? Y nosotros le poníamos rojo, amarillo, fondo azul, verde, que no sé qué, ¿no? Pero Florecitas. florecitas y de todo. Y pero también hay personas que dicen, no, eso distrae, no permite aprender. Y pueden tener razón. Hay personas que dicen que no se pueden usar colores fríos porque la gente se duerme. Hay otros que no, que dicen que es mejor usar colores fríos, ¿no? O sea, eso depende realmente de hacia quién quieres comunicarte, ¿no? ¿Qué estás enseñando? También, siento yo, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, qué tipo de información estás aportando, ¿no? Entonces, realmente son cosas, vinculadas, pues, ¿no? Sí. Ahora, otro elemento que es importante son los ejes de contenido. Cuando nosotros dividimos, o sea, cuando nosotros estamos trabajando los ejes de contenido, muchas veces ahí es donde delimitamos cuáles son los recursos didácticos que podemos utilizar. Ujú. El eje de contenido te va orientando. ¿No? Ah, pues aquí puedes usar una película, no, aquí hay que usar un texto, aquí hay que usar un caso de estudio, etcétera, ¿no? Ahí vas aprendiendo cómo tú puedes ir acotando eso, ¿no? Bueno, y después vamos a ver esta parte que es el proceso de acompañamiento, pero Eso es ese muy es importante. sí, es la parte de reflexión conjunta, pero quería yo mostrarles. Mm, Es que me parecía que había puesto en esta... Ah, no, justamente lo que les quería mostrar era
la enorme, que creí que la tenía en esta ficha, la enorme, enorme cantidad de recursos que existen actualmente para ser utilizados como recursos didácticos. Las plataformas, las diferentes apps, los diferentes programas, etcétera, que se pueden hacer cualquier cantidad de cosas. Se pueden, y justamente se pueden dar muchos procesos de formación en línea utilizando ese tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, eso también son diferentes recursos didácticos se han generado en los últimos tiempos, que tienen que ver con todo el desarrollo de la revolución 4.0, ¿no? Que es esta nueva revolución de la tecnología. Y cómo esto ha afectado a la escuela, ¿no? Eh, Más bien no la ha afectado, la ha enriquecido a la escuela. ¿Por qué? Justamente porque nos ponen a la vista y con posibilidades ¿cómo se llama?, de trabajar en ello, ¿no? Y de utilizarlos y de nosotros analizar si nosotros comprendemos, a lo mejor es fácil para los alumnos comprender también, etcétera, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en ese proceso, cómo ir delimitando nuestros materiales didácticos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí en YouTube, ¿no? El otro día les digo que estaba yo buscando una, César Cole, ¿cuáles son los retos de la educación en el siglo XXI? ¿No? Y aquí está. em, Sí, sí, se le nota la edad, Rosy. No se oye. Estudiantes universitarios de primera generación de estudios universitarios, éramos una minoría. Hoy en día esto ha cambiado radical, es decir, no únicamente la educación básica, sino que los porcentajes de estudiantes universitarios que son primera generación, ahora y desde hace ya, yo diría, un par de décadas. Y todo esto es fruto de las transformaciones. Cuando uno mira los índices de escolaridad y cómo están vinculados los niveles de estudio al nivel sociocultural de las familias y nivel económico hace 30 años y lo que sucede hoy no tiene nada que ver. Todo el mundo escolarizado. Primaria y en la mayoría de países, digamos, o en muchos, desafortunadamente no en todos, también hasta los 16, 15, 16 y en algunos casos 17 años. Ah, o sea, es espectacular. Si nos hubieran dicho que en 60 años iba a conseguir esto, no nos lo hubiéramos creído. No solo en España y Portugal, sino toda la región iberoamericana, digamos, ha sucedido lo mismo. No en todas con igual intensidad, pero la senda y el camino, digamos, y la dirección es clarísima. La segunda lectura es que estamos muy lejos todavía de conseguir lo que nos gustaría conseguir. Y es que realmente esta educación sea una educación primero que... Aquí, pues, como ven ustedes, pueden encontrar todo tipo ¿Te has preguntado por qué cuando te ponemos anestesia general, te ponemos esta mascarilla en la cara, pero en realidad el medicamento lo estamos pasando por la vena? Bueno, pues porque por esta mascarilla inicialmente solo te vamos a pasar oxígeno. El objetivo es aumentar la cantidad de oxígeno que tienes en tus pulmones y en el cuerpo antes de que se realice la intubación. Entonces, al acercarte
ese oxígeno al 100%, buscamos reemplazar el nitrógeno que está en tus pulmones y que la mayor parte sea de oxígeno. Imagínate como Sí. cuando te vas a sumergir en un albergue. Antes de meterte, agarras aire, tratas de respirar más profundo, esto para aguantar más. Algo hacia acá, porque cuando te pasemos el medicamento de la anestesia vas a dejar de respirar. Y en el proceso que te intubamos, te ponemos el tubo, si por algo se tardara, el proceso estuviera difícil, vas a tener más tiempo que tu cuerpo va a estar estable y no va a haber complicaciones. Soy el doctor Chávez, anestesiólogo. ¿Qué ¿Te has tal? preguntado por qué cuando te ponemos anestesia general, te ponemos Oye, Rosy, Dime. por ejemplo, nuestras ayudas visuales también pueden ser así. Yo puedo decir, esta es una sonda de doble luz, tiene esto, o sea, sin la necesidad de tener público. Por supuesto, Ok. por Sí. supuesto. Incluso este, les iba a contar uno de los actividades que están haciendo sus propios compañeros, ¿no? Por ejemplo, Jorge me comentaba que él no es muy tecnológico, pero, a ver, es que se me cayó esta cosa aquí, esta cosita. No vemos que Rosy. Espérame, es que se me cayó el, los audífonos. ¿Ahí me Ah, escuchan? Sí me escuchan, ¿no? sí, Ya. Lo que me estaba comentando Jorge, y él me dice que él no es muy, digamos, tecnológico. tecnológico, es que les está pidiendo a sus alumnos que hagan podcast, ¿no? Por Ah, ejemplo, en lugar de hacer una presentación o de hacer las mismas cosas que hacen siempre, a que hagan una síntesis de algún tema en un podcast y lo presenten y lo suban y que cada uno de los compañeros lo pueda ver, etcétera, ¿no? Se lo puede escuchar y puedan haber discusiones al respecto o puedan hacerse entrevistas entre ellos en un podcast, ¿no? ujú. Otra de las cosas que vi que me pareció muy interesante es Luis con los chicos de primer año, o sea, de licenciatura, pues, no todavía Los residentes. no residentes, sino son los muchachos de los primeros años. Pues son jóvenes y ellos lo que usan son los TikTok, ¿no? Entonces, con Luis hicieron TikTok, que es cómo se van. Hay uno que es simpaticísimo, dice, ¿tú sabes cómo se forma el duodeno? ¿No? Y van bailando y van diciendo las partes del cuerpo y etcétera, ¿no? Entonces es muy simpático, es muy divertido y les sirve a ellos para estudiar. Y se graba, eso se graba, no Claro, se te olvida. claro, y hay una grabación y se mandan ellos sus pequeños TikTok en donde van repasando las materias, ¿no? Anatomía, fisiología, química, etcétera, van repasando las materias y van mandándose estos diferentes tipos ¿no? Entonces, hacen preguntas, también ponen diferentes párrafos. Todo eso lo pueden hacer, son ayudas visuales y son ayudas didácticas para sus alumnos, ¿no? Y también con estas plataformas, o sea, uno puede dar la clase, pero también les puede grabar, pero también les puede hacer el resumen, pero, o sea, son miles de posibilidades las Sí. que existen en todo este tipo de recursos, ¿no? A lo que yo me refería era a que se te graba aquí, se te queda y que van Ah, bailando no, y que claro, van. claro, por supuesto. No se Sí, te olvida más no eso, se te ¿no? olvida. Ah, Este, eso lo iba a mandar a la hija de Paloma porque dice que se forma al cuarto mes, ¿no? Y nos dije, pues va a ver que su bebé al cuarto mes se le va a formar el duodeno. está embarazada. Sí. Ándale, está que bueno. Así es que, o sea, todo ese tipo de cosas. Fíjense cómo este chico de anestesia hace una cosa tan simple, ¿no?
Y explicar, sí, eso es importantísimo para los pacientes, ¿no? O sea, cómo, mira, ¿no? Los secretos que oculta la anestesia. Este es el mismo doctor de hace rato. Y en aproximadamente 30 segundos te vas a desconectar por completo. Algunos pacientes tardarán unos segundos de más, unos segundos de menos, pero no importa lo que tu ego te diga, vas a caer dormido, no vas a poder resistir a los medicamentos. No es solamente por un solo medicamento. Lo habitual es que aplicamos mínimo 3 medicamentos diferentes para empezar la anestesia. Primero administramos un medicamento que nos va a ayudar a que tu frecuencia cardíaca y tu presión arterial se mantengan estables a pesar de que te estén haciendo un estímulo que sería doloroso si estuvieras despierto. Estos medicamentos comúnmente son medicamentos opioides. Uno de ellos es muy famoso recientemente por su mal uso de la forma clandestina, de la forma que venden en la calle, pero que en los hospitales llevamos décadas utilizándolo todos los días. Este medicamento empieza con F, termina con hilo, no puedo decir el nombre completo, pero ya sabes cuál es. Un segundo medicamento que aplicamos es uno llamado inductor, que generalmente es el propofol. Este es el medicamento que va a hacer que pierdas la conciencia en segundos. Un tercer medicamento que frecuentemente usamos en el inicio de la anestesia es un bloqueador neuromuscular. Este va a hacer que no puedas mover ningún músculo de tu cuerpo, pero no te preocupes, es selectivo, no va. Se fijan que en lo que él está haciendo y los dos que vimos de él son orientados al paciente, Ujú, ¿no? ujú. Y justamente me parece súper interesante que, que haya una forma de explicarle al paciente, ¿no? De qué pasa, cómo le podemos explicar al paciente de qué va a pasar, qué significa, ¿no? ¿Qué significa ¿cómo se llama? Pues este proceso y Este qué va proceso pasando. que yo voy a vivir, ¿no? ¿Qué significa eso realmente? ¿No? Entonces, yo había abierto la ficha y ahora ya no la encuentro. Aquí. Este, es una manera de educar ¿cómo se llama? Al El paciente. paciente. No, es una manera de decirle, no, mire, usted va a vivir esto, va a vivir este otro, la situación va a ser así, la situación va a ser así. No, entonces creo que todo ese tipo de formas de educar y en un lenguaje sencillo. Si se fijan en este doctor Chávez, habla en un lenguaje muy sencillo, eh, muy comprensible para todo el mundo, ¿no? ajá. Él no está haciendo una, ¿cómo se llama? Una cátedra. Una cátedra para otros anestesiólogos. Está haciendo una explicación muy sencilla para que las personas sepan qué es lo que sucede cuando se anestesia, ¿no? O cómo van a anestesiarse. Entonces, es una situación muy, muy tranquila, ¿no? No, en un lenguaje que todo el mundo comprende y eso puede servir mucho para tranquilizar a los pacientes. No, no te va a pasar esto, pero pues no tiene ninguna... no, o sea, uno está más tranquilo cuando sabe cómo va el proceso. Sí. No, sí, te vamos a poner este fármaco, no vas a sentir dolor, vas a tener estas características y ya, ¿no? Y vas a despertar después de tanto tiempo. ¿No? Y bueno, cuando despiertes, dependiendo del fármaco, te puedes sentar, te puedes acostar, etcétera. No puedes hacer ejercicio, sí puedes hacer ejercicio. Es decir, las miles de posibilidades que existen, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo va a ser la situación? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es lo que van a ir, construyendo con esos pequeños videitos, la confianza. Eso es lo que van a construir, la confianza con el paciente, ¿no? Y asimismo, como enseñamos al paciente, podemos enseñarle a los residentes.
¿no? O Ujú, sea, ujú. lo que decía Gerardo, yo puedo grabar, Sí, yo todo puedo lo de su grabarme a mí mismo, especialidad, claro. claro, ¿no? Haciendo X cosa y ponerles a ellos Mm, visualmente cómo se hace eso, ¿no? ujú. Lo graban antes de su clase y ya pueden ustedes trabajar con eso, ¿no? Después, o enviárselas a todos, ¿no? Miren, vean este video, analícenlo y después me hacen preguntas, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces ya después solamente solucionamos las dudas, ¿no? Y eso pues enriquece mucho más el aprendizaje. Por eso se llaman recursos didácticos, ¿no? Porque van pudiendo ilustrar de manera distinta y además los recursos didácticos pueden apoyar a la gente que aprende de diferentes maneras. Hay En gente eso que estaba pensando yo. Ujú, ¿no? Claro, ujú. hay gente que aprende mirando, hay gente que aprende leyendo, gente que aprende escuchando. Entonces tú con este tipo y la mezcla de este tipo de recursos didácticos, puedes apoyar las diferentes maneras de aprender que tienen las personas, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, creo que es importante que lo veamos de esa manera, ¿no? En el grupo vas identificando los estilos de cada quien para que Exacto. se puedan manejar diferentes recursos, claro. Claro, entonces, porque, bueno, es que yo aprendo mejor si leo. Perfecto, aquí tiene fichas, léalas, ¿no? No, Yo es sí que yo hago. aprendo Ujú, mejor si escucho. Bueno, vea los videos, escuchen los videos y así, ¿no? O sea, vamos viendo diferentes tipos de materiales, diferentes tipos de aspectos para poder aprender, ujú, utilizando todas las cosas que sean posibles de utilizar. Seguramente los hospitales tienen sus propios instrumentos no sé, videos, etcétera, donde explican cosas de la gestión. Bueno, eso se puede utilizar para aprender gestión, por ejemplo, ¿no? ujú, Entonces, ujú, son diferentes tipos de actividades y diferentes tipos de recursos. Una conferencia de un experto es un recurso didáctico. ujú. No, si ustedes tienen algún experto que pueda ayudarles a ustedes a explicar algo y que es muy respetado y lo puede hacer, perfecto, que venga, ¿no? Otra cosa que es recurso didáctico es ir a observar la realidad, ¿no? O sea, bueno, ustedes que trabajan en hospitales, ir a ver otros hospitales, las rotaciones que hacen, etcétera, ¿no? Todas esas cosas son ese tipo de actividades. ¿M? Bueno, voy a hacer una escala técnica con mi nariz y y, y regreso rápido para veamos la parte de acompañamiento. Él no me ha puesto mi medicamento, Orlando.
Es en Barcelona. Sí, me dijiste, pero pues ya ves que luego son muy eh, artísticos, digamos. En Lisboa. ¿A ti qué? No, yo sí es que está con la tos todavía. Este, ¿qué te iba a decir? No, yo me trazo, creo que ya lo tengo. Ya le había yo dicho a la doctora. Mm, Mi niño no se ha levantado, ¿eh? No lo oí. ¿Sí? Yo no he salido. Ok. Me- Tengo que ponerme a buscar entre todas mis medicinas. Bueno, perdón, ¿Cómo vas? perdón por el retraso. No te preocupes, ¿cómo vas? Perdón por el retraso, pero ya estamos aquí. Lo que les quería comentar es que nosotros vemos el proceso de acompañamiento de dos maneras. Lo vamos a poner aquí. Todo esto lo van a encontrar en esta ficha técnica, ¿no? Pero quería mostrarles además el proceso que tienen ustedes cuando acompañan, ¿no? El proceso de acompañamiento es permanente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Permanente, porque se basa en la interacción que tiene el facilitador con el aprendiz, ¿no? Es esa interrelación que existe entre ellos, en donde caminan juntos por el proceso de aprendizaje, ¿no? Y lo que decíamos en la primera sesión de este módulo, cuando veíamos la lámina donde están las funciones de los dos actores más importantes, el facilitador y el aprendiz. Bueno, ahí veíamos que había una interacción, que ambos van construyendo cosas, pero ambos van aprendiendo también, ¿no? Yo enseño y aprendo y tú aprendes y enseñas, ¿no? Esa es la relación que hay. Entonces, ese acompañamiento también puede ser ese proceso. Pero una de las cosas que hacemos con el acompañamiento es la reflexión que hacemos permanentemente con ustedes respecto a diferentes puntos y sobre todo aquellos puntos que nosotros consideramos que están siendo más difíciles, ¿no? Y, y pareciera que a veces somos demasiado laxas, pero no. Incluso se los hemos dicho, nosotros tenemos que identificar
siempre la complejidad de lo que estamos enseñando y cómo las personas se enfrentan a las complejidades, ¿no? Entonces, por eso es que el proceso de acompañamiento no es nada más estoy contigo, sino tienes que identificar cuáles son los momentos, qué cosas son las más críticas, cómo puedo hacer que la persona vaya siguiéndome, y yo vaya no delante de ella, sino al lado de ella, ni atrás ni adelante, sino al lado de ella, comentando, construyendo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el concepto de acompañamiento. Se da el proceso de acompañamiento desde que la persona se sienta por primera vez en el aula o el residente por primera vez llega y firma que es un residente, ¿no? O también se da en el momento de la retroalimentación, en el momento de la reconstrucción de cosas, cuando hacen sus tesis, cuando, etcétera. En todo momento hay que irlos acompañando. No hay que confundir el acompañamiento con la autonomía, ¿no? Es decir, no, pues este es autónomo, para qué lo acompaño? No, 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 no tiene nada que ver una cosa con la otra. Justamente un buen acompañamiento genera mayor autonomía, ¿no? El acompañamiento no quiere decir que te llevo de la mano y te voy haciendo las cosas por ti, no, es hago las cosas contigo, voy pensando contigo, te voy demostrando las cosas, pero finalmente el que aprende eres tú, o sea, el otro, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y que vaya haciendo un acompañamiento que también va cambiando los niveles de complejidad. Y eso tenemos que aceptar, ¿no? O sea, a medida que nosotros vamos formando una persona, lo más probable es que esa persona pronto nos alcance y más que eso, nos rebase, ¿no? Entonces, y cumpla funciones que antes nosotros cumplíamos. Eso es lo más probable. Pero a eso no hay que tenerle miedo, al contrario, hay que felicitarse de que alguien pudo haber aprendido de esa manera lo que yo le enseñé y mira ahora lo que hace, ¿no? O sea, eso a mí me parece que es reconfortante para uno, ¿no? No, no es algo que nos vaya a hacer sentir mal, al contrario, a mí me da tanto gusto cuando veo sus trabajos y veo sus conclusiones o sus redacciones, cuando les voy diciendo, oigan, no adjetivicen y después veo sus trabajos y no, nada de adjetivización, o sea, son, a lo mejor Muy, para muy, ustedes muy son detalles. creativos. Ujú. Claro, ¿no? A lo mejor son detalles, pero no, son detalles que son importantes y y que tienen que irse siempre, siempre construyendo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos, acuérdense que siempre les hablo de este pensador Donald Trump, ¿no? Bueno. Acompañar a las personas tiene mucho que ver con lo que Donald Trump habla, ¿no? La reflexión en la acción. Y ustedes tienen todo el poder para aplicar ese concepto, ¿no? Es decir, cuando están haciendo la intervención con el paciente y está ahí el residente y está viendo cómo lo están haciendo, seguro no se le olvida más. Y ahí estás mostrándole tu experiencia con un proceso en que aparentemente no es de acompañamiento, pero sí lo es, porque estás compartiendo con él algo o con ella, algo que está a punto también ella de vivir, ¿no? O él, ¿no? Porque los residentes a lo mejor al principio empiezan con una plática, pero rapidito, rapidito entran en forma, iba a decir, rapidito entran en el quirófano a hacer las cosas directamente, ¿no?
Que por cierto, debo confesarles que eso a mí me admira muchísimo. Yo creo que pasaría como 5 años en la residencia uno para poderme atrever a tocar un paciente. No, me Ya iban a, quieres. me No, iban no, a despedir, Alicia. Me iban a no, quitar, me no, iban, ¿cómo crees? me iban a quitar la residencia porque no, no, a mí no me acerque el paciente que lo puedo matar, señor, por favor. Gerardo se ríe porque como él hace unas cosas impresionantemente complejas, imagínate, hace, Ujú. hace cirugía torácica, ¿no? Del pulmón y del corazón y de todas esas cosas. Entonces, imagínate uno ahí viendo al corazón abierto, que no se despierte, por favor. Se despierta y pide un cigarro, ¿no? Y me pasa un Puede ser. cigarro, por favor. Bueno, entonces el acompañamiento justamente es ese proceso, ¿no? De acompañar para reflexionar, para aprender. Vamos a reflexionar juntos. Cuando ustedes acompañan a un grupo, tienen que tener cuidado de que todo el grupo participe, que todo el grupo entienda, que todo el grupo entregue sus actividades, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Y que cuando te atores, puedas con toda confianza y seguridad acercarte a preguntar. Ah, claro, claro, Eso claro. es, eh, Fundamental. sí. Sí, fundamental. Y no solo para el que está estudiando, sino para el que viene, porque así nosotros podemos ir haciendo cambios en el proceso de formación, pues, Claro, claro. ¿no? Ujú. Bueno, entonces, en los planes de sesión tenían que poner sus resultados de aprendizaje. Por aquí lo teníamos, vamos a Eh, mostrarlo. ahí Aquí está. está. Ajá. Entonces, tenemos que poner aquí el resultado de aprendizaje, ¿no? Y después van a ver cómo se va desagregando la actividad, ¿no? Ese es el resultado. Bueno, ¿qué le voy a enseñar? ¿Con qué le voy a enseñar? Aquí es con qué le voy a enseñar. Acá es qué le voy a enseñar. Entonces, aquí ponen el resultado con los números de criterios de evaluación. Y acá empiezan a poner los ejes temáticos que Así encuentren, es, ¿no? así es. Después, el titular, o sea, el maestro que va a dar esto, las horas que va a utilizar, ¿no es? La fecha en que va a hacerlo. Y bueno, aquí va a desglosar las actividades, va ¿cómo se llama? A Según ver el cuáles son resultado. Ujú. claro, todas las actividades de acuerdo a los resultados, los recursos didácticos que va a utilizar de todo tipo. Por favor, no piensen que un recurso didáctico es solamente el librito, ¿no? O la investigación, el informe de investigación, etcétera. No, es mucho más que eso, mucho. Es que de verdad es un infinito de posibilidades tecnológicas la que hay, empezando por el chat GPT, ¿no? Que es impresionante. El otro día estaba apurada buscando un texto y leía, no encontraba la cita y le pregunté al chat, ¿Y te eh, lo dio? ¿en qué libro fulanito de tal dijo tal concepto y en qué año? Y me lo dio exacto, completito, sin problema, Rapidísimo. rapidito y con APA 7. Sí. ¿No? Así que es buenísimo, o sea, digo, no te puedes quedar solo con lo que dice el APA, ¿no? Pero puedes hacer miles de cosas, miles de preguntas con esa. Ven, Tiago, Tiago, ven, Ay, para saludarlo. es que te va a saludar Alicia, mira, esa es mi ¿Dónde amiga. andas, tía? Hola. Pues no lo A ver, veo. espérate, voy a ponerte la.
la cámara. Sí. Ujú. Ahí está Tiago. Hola, Hola. Tiago, ¿cómo estás? Está con gripa, ya le pegó a su abuela la gripa. ¿En Ándale, serio? ándale. No, mi amor. Vaya a terminar de jugar. Está más Qué niño. grande, Pues sí, casi está de mi enorme, porte. enorme. Pues sí, Perdón, con la perdón, estatura del papá, pues perdón, Gerardo, estaba, ni No, modo, no, no, pues. está bien, está bien. Ya también ahí lo conocí. Nos conocimos jóvenes aún, entonces ahorita ya somos abuelas, pues imagínate. Y de eso Sí, presumimos. exacto. Ujú. 40 años de amistad, éramos niñas Más o reventadas y menos, ahora somos abuelas. más o menos. Sí. No. Pues sí. Bueno, una cosa aquí con las horas teóricas y las horas prácticas. Lo que te decía a ti, Gerardo, y también a Luis y a Jorge, es pues nosotros realmente consideramos que las horas prácticas deben incluir la teoría. Y me imagino que ustedes hacen eso, ¿no? Van hablando de conceptos cuando están practicando realmente, ¿no? Sí, Pues sí, Es muy difícil separar pues sí. en la formación de los médicos. A mí me parece tremendamente difícil separar la teoría de la práctica. Quizás en los primeros años, ¿no? Que les hacen estudiar la anatomía, la fisiología, química, física, todas esas cosas, ¿no? Pero cuando ya están ejerciendo y estudiando las especialidades, me parece tremendamente difícil separar esto, ¿no? Y además porque el aula principal es el quirófano, ¿no? Para muchos de ustedes es el quirófano, ¿no? El Los cirujanos, quirófano, el consultorio, sí. claro, no, pero para estos formadores como los anestesiólogos o los cirujanos, ellos hacen todo en el quirófano. Entonces el aula es esa. Y ahí pues trabajar en situación de trabajo no es nada extraño, es lo normal, ¿no? O sea, Es como me dice Rocío el día que le hablé con mi problema del hospital y Ajá. me dice, conozco poco a los clínicos, me dice, porque me la paso en quirófano. Y pues sí es cierto, Ujú. sí es cierto. Ujú. Claro, sí, su vida es ahí. Eh, ¿No? Entonces, claro, el quirófano es un aula, ujú. aunque no queramos, pero es un aula donde aprenden muchísimo, ¿no? Y aprenden de gestión, y aprenden de cuestiones técnicas y cosas transversales. Es una educación súper rica. El espacio del quirófano verdaderamente es verdaderamente rico para enseñar, o sea, tiene miles de posibilidades. Además, porque están viendo, ¿no? O sea, están interactuando con el paciente, que es su recurso didáctico, como dijo Alicia, ¿no? El paciente que les está ayudando a aprender ahí, ¿no? ¿Con qué? Pues Ujú. con su cuerpo, con ¿cómo se llama? Sus preguntas, Preguntas, todo el sus proceso reacciones. claro, Ujú, que él va a tener, ¿no? Así ujú. que esa es una de las técnicas más importantes, ¿no? De cómo puedo enseñar, ¿ok? Entonces, me parece que, no sé, Gerardo, ¿te parece coherente lo que les estamos comentando dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje? sí, de hecho, eso es lo que yo trato de implementar, pero a veces es difícil por la enseñanza tradicional. Sí, Ujú, sí. Ajá. ujú. Fíjate que hay muchos maestros tradicionales que, Muchos. que tú les mandas o sea, les llevas un video o una presentación y dicen que no es válido. Yo tenía un amigo que era epistemólogo y siempre discutíamos cosas y todo. Y una vez lo acompañé para hacer una presentación en una universidad
Y yo me paré adelante y pues empecé a explicar. Y después me dijo, oiga, ¿usted cree que alguien entendió si usted se lo llevó bailando ahí? Porque yo me paseaba, ¿no? Mm, Pero me paseaba para indicarle cosas, estar más cerca mm, del punto, pues, ¿no? mm, Pero él estaba acostumbrado a dar conferencias con su hoja escrita, ¿no? Y ya, eso era todo. Entonces, o sea, una resistencia a la tecnología sí, impresionante, pues sí. ¿no? Y al cambio, a romper paradigmas. Claro, a romper los paradigmas, pues, ¿no? No, Sí, Entonces, acá yo les enseño a los residentes que lo más difícil es desaprender. sí, exacto. sí, Ajá. tienes toda la razón. Sí, Sí. efectivamente, eso también me decía el terapeuta. Lo más difícil del mundo es desaprender. Ujú. Pero una vez que logras eso, lo demás es facilísimo, ¿no? Sí. Pero ¿cómo cuesta? Ah, sí, bastante. ¿Cómo Ujú. cuesta, no? Y sobre todo cuando hay cosas que has aprendido con gente que es muy famosa, etcétera, muy importante, y, y tú te das cuenta que sí era muy importante, pero era tradicional, ¿no? Entonces yo voy a cambiar esto. No, hombre, es criticado, pero impresionante, ¿no? Que no como mi maestro, etcétera. Porque son también esto del acompañamiento y de la construcción del aprendizaje con recursos tan modernos, etcétera, también tiene ese riesgo, ¿no? De que las demás gentes dicen, no, ¿cómo le vamos a permitir? Le está faltando el respeto al Señor, ¿no? Y dices, no, yo no le estoy faltando el respeto a nadie, simplemente estoy diciendo que ese señor está desactualizado. Pues sí, No, Sí, exacto. nada más eso. Imagínense, nada más eso. No, a mí me muero, me dicen un día, oiga, usted está totalmente desactualizada. Pero en fin, bueno, ese tipo de recursos yo creo que es muy importante que los rescaten, ¿no? Todos estos pequeños videos de YouTube que salen de todo tipo de materias, ¿no? O sea, no es restringido a una sola, sino a todo tipo de cosas, todo tipo de materias, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes me manden ya sus videos, los videos que están haciendo de su clase y la lista de material didáctico que les están pidiendo a sus alumnos y ya, eso es todo. Una Este, pregunta, Rosy. dime. La lista de material que se le pide a los alumnos, eh, ¿es nada más pedírselas o que la hagan? No, no, no. La lista de material, perdón, dije que se lo piden, no. La lista del material que ustedes le van a aportar a los alumnos. Ah, ok. Ustedes. Ok, ok. Perdón, perdón, perdón. No, el material didáctico es el que ustedes aportan, pues, ¿no? Ok. imagínate tú como cirujano tienes, uf, cantidad. Sí, ya sé, sí, algo. Ujú. Pobrecito, tiene que ponerse ahí a rescatar, ¿no? Sí, Pero fíjate, Gerardo, hay otra cosa que es importante en el uso de las tecnologías. ¿No? Y que es el enseñarles a buscar material, a hacer uso de ellas, pero también enseñarles a discriminar, o sea, a tener cuidado con el tipo de información que sacan, ¿no? Que aprendan a ser selectivos con la formación, es decir, las herramientas, etcétera, ¿no? Ok. Eso también es importante porque si no van a aprender tonteras, pues. Ah, sí. ¿Mm? Y sí, entonces, la sí, veracidad también de la claro, información y eso, sí. claro. Eh, Yo de medicina no les podría apoyar mucho en eso, pero de otras cosas sí. Pero la verdad es que en medicina hay varios, así como vieron ahorita, hay varios señores que hablan de diferentes aspectos de la medicina, ¿no? sí, Hay mucho, ¿eh? La otra vez estaba buscando y también me salieron muchísimos autores. ¿Ok?
Bueno, entonces, Gerardo, que eres nuestra única víctima del día de hoy. ¿Queda claro esto? ¿Cómo se tiene Sí, que hacer, etcétera? ujú. Perfecto. Y trata de impulsar a que utilicen alguna metodología más abierta, ¿no? Más moderna. Gerardo es Y, muy abierto, fíjate. ay, sí, claro. Sí. eh, Sí, de hecho Y les digo, pero ay, luego me regañan los titulares. tus colegas te regañan, tus ¿Y colegas, y qué haces? ¿Y qué haces? los No, pues, adscritos. ajá, trato de, por ejemplo, ahorita con las clases, de que ellos me expliquen en un pizarrón qué es lo que le entendieron, ¿no? Ok, ok. Para ver si Ujú. les quedó claro. Está muy Pero la bien. otra vez se metió, o bueno, no se metió, estuvo de oyente una compañera y me dice, no, es que así no van a aprender. Tienes, además aquí nosotros les pedimos las diapositivas para que se las pasen a sus compañeros y de ahí estudien. Ay, no, es toda una batalla, siempre. Mm, mm, ok. Bueno, Todavía tienen mucho la línea tradicional. No, y me están Sí, exigiendo exámenes, así que, claro. No, y además tienen esa idea, ¿no? De que la investigación se le reparte a todas, pero uno solo hace la presentación, ajá, ¿no? no, Y todos y los demás también, estudian sobre esa presentación, pues. ajá, no, y aquí he tenido un poco de problemas por las horas de clases, porque si la doy en la mañana, que no, porque deben de estar en las cirugías. Si las doy en la tarde, que no, porque es el cambio de turno. Y ahorita las estoy dando en la noche y luego dicen, ya déjalos ir porque tienen que entregar a los pacientes al turno de la noche. Ay, no, es tienen que una batalla. dormir. Tienen que ¡Wow! dormir. Ay, Hazme favor. ay, no, Pero, me desespero. o sea, pero está todo organizado para el trabajo, no para el aprendizaje, pues. Ajá, sí, para Sí, el ¿no? trabajo. Claro, porque que tomen el turno, que vayan a reemplazar. Ay, no, Pues es sí, un verdadero. pero la responsabilidad de Gerardo en ese sentido es enseñar. Sí, pero a veces no lo entienden. Exacto, Claro, pero sus colegas no necesariamente lo aceptan, exacto, Ajá, exacto. ¿no? Sí, exactamente. ese No, es el luego problema. me han dicho, ¿para qué les enseñas? Y yo, ay, sí, a lo mejor no digo nada. Dile, porque no vaya a hacer cosas que te enfermes del pulmón, a ver quién te va a Sí. operar, Ujú, Ay, ¿no? no, es mucha ujú, batalla, pero ahí sí, vamos, poco a poco. sí. Sí, no, no, sí, Cuando se te doblen las tripas, a ver quién te va a operar. ¿Verdad? Sí, claro, ¿verdad? cuando Sí, se te desinfla el una, pulmón, mijito, ¿qué una vas a hacer? oclusión o algo así, No, pues claro. imagínate. No, 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 es que también Rodrigo también nos decía, ¿no? Es que no me dejan, es que no, es que los Eh, adscritos se oponen, no, es que me regañan porque, ay, no, pobrecito. que tomaba la clase en su camioneta, ¿te acuerdas? Sí, Llevaba a su niño al fútbol. sí. Eh, Y mientras el niño jugaba, él tomaba clase. sí. Eh, sí, a veces hay que hacerle así, hay que Pues hacerse. sí, Sí, claro, pues por sí, supuesto. Se sí. mataba de la risa. Y sus residentes le decían, doctor, vaya a la camioneta para que pueda redactar. Ya que quedó con eso de que se concentraba en la camioneta, ¿no? Entonces, Sí, vaya doctor a la camioneta para que pueda redactar sus cosas, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. Pues ojalá que ya vayas diseñando toda esta parte de tu plan, ¿no? Sí, Y, ya ahí vamos, ahí vamos. ok. No, y de hecho ya tengo ideas de cómo hacer videos y eso. Ujú. Ah, Ahí ok, vamos, perfecto, poco a poco. perfecto, ok, claro. ok, De eso se ok. trata, que puedan ustedes usar la tecnología para Sí, facilitar el aprendizaje de esta sí. gente, porque la verdad es que sí se necesita muchísimo, ¿no? Y Ujú, si esas tecnologías son de fácil utilizarlas, no tienes que tener un súper equipo para hacer videos realmente, ujú. ¿no? No, Total, son pequeños videos para nosotros mismos, ¿no? claro, Así y es de a que no, poquito se va aprendiendo más y más también. claro.
Entonces, yo lo que quería hoy era hacer esto, ¿no? De explicarles los recursos didácticos, cómo están conformados, cómo pueden ustedes desarrollarlo. Además, cómo las diferentes tecnologías van apoyando la existencia de recursos didácticos más claros, más novedosos, ¿no? Entonces, para que los usen, para que puedan pedirle a sus propios, residentes que en lugar de dar una tarea tan ahí, tan escrita, tan aburrida, les hagan un podcast donde contesten preguntas, ¿no? Claro, Ok, claro. Es mucho más entretenido, mucho más enriquecedor para ellos, ¿no? Así es que creo que es un buen momento para poderlo Ujú, explicar y decir y que impulsarlos a ustedes a que hagan este tipo de cosas porque va a ser un buen resultado. ujú, ¿Ok? ujú. Bueno, ok. Gerardo, estamos de acuerdo en que me vas a mandar el programa. A Sí, todos les pido que me manden los programas. Ya sé que van a ver este video. Entonces, mándenme por favor los programas para ver los avances que llevan. Ujú, Y las actividades de evaluación. Sergio me ujú, entregó ayer una muy interesante, que me dijo que le faltaban dos. Esperamos las actividades de evaluación porque este módulo después del video queda una sesión y ya lo terminamos. El video lo vemos y hablamos de algún otro detallito y empezamos con calidad. ujú, Entonces sí me interesa que vayan ustedes terminando sus portafolios, es decir, ujú, todo lo que son las actividades didácticas, cuáles son las que les parecen mejor, etcétera, etcétera, ¿no? ujú. ok. ¿Ok? No, Entonces Sí, bueno. así lo vamos a hacer y y cualquier cosa me avisan para hacerle sus comentarios de manera individual. O a veces claro que sí. a veces sí quieren entrar varios. Puedo entrar de chismosa, me decía Berenice el otro día. Una risa. Así es que vayan haciendo eso y por favor en la semana mándenme los planes de los Sí, programas de estudio, pues, Sí, y sus planes de exacto, sesión. ¿Ok? exacto. claro que sí. Ujú. Ándele Bueno, pues, un gusto, gusto, abrazo, que Nos gusto estés muy vemos. saludarte, bien. Gerardo, y bueno, a Rosy, que te digo Gracias, un sí, poquito igualmente. mejor, ¿ah? Que sigues con tu tos, pero va mejor. Sí. Y y pues rico fin de semana. Ándele, Ujú. igualmente. Caluroso fin de semana porque hace mucho Exacto. calor. ¿Sí? Aquí ya ha estado lloviendo, o sea que eh, hoy no sé cómo va.